presencia de Ali. Sí, sí se ve. Ya, buenos días chiquillas, vamos a empezar con la ayudantía. Hoy día vamos a ver hemodinámica de fluidos. Ya, y tenemos primero que en un organismo unicelular se pueden incorporar nutrientes y eliminar residuos mediante la difusión entre la membrana de la célula y el ambiente. Entonces tenemos que el tiempo de difusión del oxígeno depende de varias, o sea, depende más que nada de la distancia que tiene que recorrer. Como acá sale señalado que para recorrer 100 micrómetros se demora 5 segundos aproximadamente, para recorrer 1000 micrómetros se demora 500 segundos y para recorrer 1 centímetro puede demorarse hasta 14 horas. Y tenemos que en el sistema biológico pluricelular debe existir un sistema eficiente de distribución de nutrientes y retiro de desechos, y a este se le llama sistema circulatorio. Tenemos que tener en cuenta que en el sistema circulatorio están las venas, las arterias, capilares, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver unos conceptos básicos de qué es la hemodinámica, que es una rama de la fisiología que estudia las leyes que rigen los cambios de la circulación de la sangre. Tenemos la presión, que es la fuerza ejercida por un área. Y aquí les dejo la fórmula. Yo igual siento que las fórmulas no son tan necesarias en la prueba, pero igual tienes que comprenderlas. La presión hidrostática es la presión ejercida por un líquido y depende de la altura, de la densidad del fluido ejercida sobre un área. Acá también está la fórmula y tenemos la atmósfera, que acá se los dejo como recordatorio. Ahora, por lo que yo me acuerdo que nos pasaron el año pasado, la clase fue más enfocada a lo que es sistema humano, así que les voy a pasar lo mismo que a mí me pasaron, que sería la presión de un fluido corporal a la altura sobre el punto de la medición. Y tenemos que en un individuo recostado, las presiones siempre van a ser positivas, como señala acá en la imagen. Pero en un individuo de pie, la presión de la cabeza siempre es menor que la presión de los pies. Y tenemos que en humanos la presión sistólica es de 120 miligramos de mercurio y la diastólica es de 80 miligramos de mercurio. El promedio de estas es de 93 miligramos de mercurio. Y también tenemos que los capilares conforman la mayor área de irrigación. Tenemos la presión fásica, que es la velocidad del fluido y superficie transversal, y estas tienen una relación inversa. La máxima superficie transversal con la mínima de velocidad de flujo en los capilares favorecen el intercambio gaseoso. Y ahora hablaremos un poco de la sangre. La volemia, que es aproximadamente de 5 litros, en hombres de 5 a 6 litros y en la mujer de 4 a 5 litros. Y tenemos que en reposo, la mayor parte de la volemia, ahí me parece que tienes el micrófono encendido. Ahí lo veis. Ya, gracias. Ya. La volemia, vamos a repetir un poquito, la volemia es de 5 litros, en hombres de 5 a 6 y en mujeres de 4 a 5. Y tenemos que en reposo la mayor parte del volumen sanguíneo está en las venas sistémicas. Ahora vemos un concepto que es súper importante, que es la viscosidad, que es el grado de resistencia al movimiento de dos o más capas del fluido. Aquí les puse un GIF para que se den cuenta que en un líquido más viscoso cuesta mucho más que se mueva que en un líquido normal. Otro ejemplo bueno es cuando uno toma agua con bombilla o yogur con bombilla. ¿Cuál de los dos llega más rápido? Es el agua, porque es menos viscosa. Y también es la fuerza por unidad de área para producir un gradiente de velocidad. Tenemos la capacitancia, que es el acomodo del territorio arterioso a variaciones de volumen de la sangre, y esta disminuye el volumen. Cuando disminuye el volumen del capilar, es más rápida. Ahora tenemos la velocidad, que es la distancia recorrida por unidad de tiempo, el flujo Q, que es la velocidad de desplazamiento en un volumen de líquido por unidad de tiempo. Y aquí tenemos la fórmula, que también es, yo no considero que la fórmula sea muy importante, pero tienen que saber qué es cada cosa. Ahora tenemos lo que sería el pulso, que es la transmisión de onda de presión aórtica a través de la presión arterial, y depende de la presión de pulso, gasto y sensibilidad cardíaca. A menor capacitancia y mayor superficie, mayor velocidad. Yo encuentro que esto es muy importante.
Y con la edad las arterias se vuelven más rígidas y eso hace que tengan menor capacitancia y el pulso sea más pronunciado. Ahora tenemos que en la energía total de un sistema hidráulico está compuesta por la presión, densidad y velocidad. Y aquí tenemos el principio de Bernoulli. Aquí les dejo adjunto un video, pero si nos demoramos poquito lo podemos ver en la ayudantía. Ya. Y vendría siendo la suma de la energía potencial y dinámica en constante si el flujo lo es. Cuando el diámetro se modifica, la velocidad también lo hace. La presión total vendría siendo la presión lateral, que es la estática, más la presión dinámica, que es la equivalente. O una forma más fácil de aprendérselo de Bernoulli es tener en cuenta que la velocidad es inversamente proporcional a la presión. La obstrucción o constricción de las arteriolas tienen una velocidad de flujo elevada y se asociará a un alto componente de energía cinética, aumentando el componente de presión dinámica de forma significativa. La disminución de la presión y la perfusión en los segmentos digitales se debe a los cambios de presión dentro de los vasos estenosados por arteriosclerosis o espasmos de su pared. Y tenemos el flujo, que el laminar se desplaza por serie de tubos concéntricos delgados que se desplazan unos sobre otros, que acá tenemos un ejemplo de flujo laminar. Y ahora tenemos la ley de Pusil, que es la relación entre flujo y presión. Y esta ley dice que el flujo laminar estacionario no es pulsátil, el líquido de la viscosidad es constante y que Q aumenta la diferencia de presiones y con el radio de los vasos. Y R es elevado a la cuarta potencia y la viscosidad índice inversamente en el flujo. Y acá tenemos un ejemplo de la ley de Pusil. Acá se dice que Q en C y D es doble que en A y B. Y tenemos los fluidos. Tenemos el ideal, que es no viscoso y fluye eternamente, y el newtoniano, que la viscosidad es independiente del diámetro y no aumenta al disminuir la velocidad. Y tenemos los eritrocitos se concentran en la columna central del flujo, como sale aquí. El plasma queda en contacto con los endotelios y se produce una acumulación axial del eritrocito y spinning, además de provocar un flujo marginal de las plasmas. Y eso genera disminución del roce y disminución de la viscosidad. Ahora, los capilares en el flujo de los eritrocitos se hacen en fila única, splicing del plasma, flujo de bolo y velocidad uniforme de la sangre por el diámetro de los capilares. Y acá tenemos una diferencia entre el flujo laminar y el turbulento. Y con el turbulento es mucho más fácil que se formen trombos. Tenemos la resistencia, que es el impedimento del flujo de la sangre debido al cambio en el tono vasomotor y disminución en la velocidad de flujo al aumento del roce. Y esto genera pérdida de la energía en forma de calor. Según la ley, la resistencia al flujo depende de las dimensiones del tubo y las características del líquido. Y acá tenemos la ecuación. Esta es la más importante. Yo creo que esta es la que deberían aprenderse y tomar en cuenta que acá la de resistencia se reemplaza el Q anterior. Pero si quieren mi opinión, yo preferiría aprenderme esta. Acá tenemos un gráfico que es de resistencia por unidad de longitud de los vasos pequeños individuales. Y acá tenemos que, acá a la izquierda, tenemos las arteriolas. Y lo más importante de esto es que la resistencia por unidad de longitud es inversamente proporcional al cuarto potencial del diámetro vascular. Esto es súper importante porque yo me acuerdo que el profe lo preguntó. El número de Reynolds es el número adimensional que permite establecer cuándo es un flujo laminar, cuando es menor a 2000, turbulento, cuando es superior a 3000, e intermedio, que es entre 2000 y 3000. Acá está la fórmula, pero yo me acuerdo que más que nada me preguntaron, por ejemplo, el flujo intermedio, ¿se da superior a 3000 o se da inferior a 2000?
Entonces ahí tienen como un tip. Y también esto me lo preguntó, yo me acuerdo muy bien, la resistencia. Entonces acá tenemos que en serie, que es esta, la resistencia total equivale a la suma de todas las resistencias. En este caso vendría siendo R1 más R2 más R3 y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de resistencias que uno tenga. Y tenemos ejemplos de esta que vendría siendo el riñón, que es 8,5 veces la resistencia periférica total del sistema nervioso, y otros que serían la médula espinal, nervio óptico y el tallo cerebral. Y tenemos en paralelo, que sería la suma de las inversas de las resistencias individuales. Entonces eso vendría siendo en una fórmula así. Y ejemplos de esto vendría siendo el hígado, el pulmón y el cerebro. También tenemos la ley de Darcy, que a mayor resistencia, menor es el flujo. Y también tenemos el estrés por cizallamiento, que es la fuerza aplicada sobre la pared de un vaso paralela al flujo de la sangre, directamente proporcional a la velocidad del flujo y la viscosidad e inversa al radio del vaso. Acá creo que el profe daba un ejemplo de un libro. Y se reduce la viscosidad de la sangre al aumentar la velocidad del cizallamiento, que el cizallamiento vendría siendo la velocidad de la capa, del líquido en relación a la adyacente, y se relaciona con la velocidad de flujo. Y casi finalizando ya con hemodinámica, tenemos la ley de Laplace, que mientras mayor sea el radio del vaso, mayor es la tensión de la pared para soportar una presión interna del flujo. La presión transmural es la diferencia entre presión externa e interna del vaso. El principio de Pascal es la presión sobre un fluido incomprensible y equilibrio dentro de una recipiente de paredes indeformables. La transmisión es igual a la intensidad en todas direcciones y todos los puntos del fluido. Ahora, tenemos que la capacidad y la elasticidad generan una adaptabilidad en el vaso para recibir el volumen de la sangre sin necesidad de subir la presión. Las venas poseen 24 veces más capacidad que las arterias. Relación entre volumen y presión transmural. Ya, el volumen de una arteria aumenta con el aumento de la presión transmural, porque su pared es flexible, pero con la edad esta disminuye, como señalábamos anteriormente. Ya, con el envejecimiento de la arteria de mayor calibre se reduce y se sustituye por colágeno, y eso genera una disminución en la distensibilidad, el aumento de la presión sistólica y diastólica. Y finalizando ya con hemodinámica de fluido, tenemos la arteria rígida, que en sístole, un volumen de la sangre equivalente al volumen sistólico debe fluir por los capilares durante la sístole, y cuando las arterias son rígidas, prácticamente se acumula nada de volumen sistólico en la arteria. Y en diástole, el flujo por los capilares se interrumpe en la diástole, y la arteria rígida no puede retraer de forma apreciable durante la diástole. Y ahora tenemos la distensible. En sístole, la sangre fluye por los capilares durante toda la sístole, y cuando la arteria muestra una distensibilidad normal, una parte importante del volumen sistólico se almacena en la arteria durante la sístole ventricular, y las paredes se distienden. La diástole, la sangre arterial sigue fluyendo por los capilares durante la diástole, y durante la diástole ventricular las arterias que antes estaban distendidas se retraen. El volumen de la sangre se desplaza durante esta en relación garantizada al aporte capilar continuo del flujo durante el diástole. Eso sería lo que tengo para presentar de hemodinámica. ¿Hay alguna duda? Pueden hacerlo en el chat igual, si quieren.
Todo claro, dicen. Igual, chiquillos, les voy a tratar de subir el PowerPoint lo antes posible, pero igual les quiero agregar algunas cositas más para que puedan estudiarlo mejor. Eso, todo claro. Ya. ¿Presento yo ahora? Sí, dale nomás. Ya. ¿Se ve? Sí, sí se ve. No hay más dudas, ¿verdad? No me ayudas. Ya, Dale, Ali. entonces empezamos con el sistema cardiovascular. Voy a tratar de ir rápido porque es largo, pero yo creo que está todo clarito acá en el Power, así que como que se lo voy a subir también, como para que no noten nada. Entonces, generalidades del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular en el fondo son los grandes vasos, los capilares y el corazón, que va a ser esta gran bomba de sangre. El corazón se divide en 4 cavidades: la aurícula derecha, el ventrículo derecho, aurícula y atrio son lo mismo, ya, por si cambian los nombres a lo largo de la presentación. El ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Las cavidades izquierdas no se comunican con las derechas, pero sí funcionan al mismo tiempo como bombas que producen flujos continuos y simultáneos de sangre. Las aurículas reciben la sangre desde el cuerpo o desde el pulmón, en el caso de la aurícula derecha, y los ventrículos la expulsan. Todo va a ocurrir mediante contracciones pulsátiles. El corazón es un órgano aeróbico. Esto significa que a nivel bioquímico, para generar energía va a requerir de oxígeno. Su propia irrigación se realiza mediante las arterias coronarias, derecha e izquierda, y la izquierda a su vez se divide en descendente anterior y arteria circunfleja. En el fondo ellas son las que llevan la sangre oxigenada al miocardio para que el corazón sea como autónomo, entre comillas. Ya, este va a ser como nuestro esquema de la ayudantía. Vamos a ir avanzando por todos estos puntos. No se asusten, se ve harto, pero se pasa rápido. Les dejo ahí una foto de la anatomía del corazón del perro y esto es como los grandes vasos del equino. Ya, el primer concepto que tenemos que ver es la resistencia, que ya es similar a lo que hablaba Fernanda. La sangre es un tejido que genera resistencia periférica. La resistencia vascular sistémica o la resistencia periférica total se define como la resistencia ofrecida al flujo de sangre por toda la vasculatura sistémica, con excepción de la vasculatura pulmonar. De ahí les voy a explicar por qué. Si la resistencia vascular aumenta, entonces el flujo de sangre va a disminuir. Por el contrario, cuando la resistencia vascular disminuye, el flujo sanguíneo aumenta. La resistencia va a depender del calibre del vaso, de la longitud y de la viscosidad de la sangre. Y a su vez la viscosidad depende del hematocrito, que es la concentración de eritrocitos o glóbulos rojos que hay en la sangre. Esto se calcula, bueno, David se lo puede enseñar. La resistencia periférica aumenta la secreción de adrenalina y la noradrenalina porque causan vasoconstricción. También lo vamos a ver más adelante. Aquí lo vuelvo a dejar ahora del sistema circulatorio del perro. Bueno, vamos a tener una división funcional del corazón, que es lo que se le llama el corazón derecho y el corazón izquierdo. El corazón izquierdo se va a componer por el atrio izquierdo, la válvula atrioventricular y el ventrículo izquierdo. El corazón izquierdo es quien bombea la sangre hacia la circulación sistémica, o sea, como hacia todos nuestros tejidos, menos pulmón. Y por lo mismo, como requiere tanta fuerza de eyección, se necesitan paredes gruesas, ¿ya? Aquí se puede ver en la foto de acá abajo que el miocardio es mucho más grueso en el izquierdo, y el izquierdo es más grande también que el derecho. A su vez, el corazón derecho se compone por el atrio derecho, las válvulas y ventrículos derechos. Tiene paredes delgadas y funciona a presiones más bajas que las del izquierdo. Sus vasos sanguíneos tienen delgadas membranas que permiten la hematosis, o sea, el intercambio gaseoso a nivel alveolo capilar, que a bajas presiones se mantienen íntegras. Por eso es que la presión con la que bombea
la fuerza que tiene para bombear el corazón derecho es más baja, o sea, sí, es más baja que la del izquierdo, porque esto va a pulmón y los capilares del pulmón son súper sensibles, ya como a variaciones de presión, a diferencia del resto de capilares en el cuerpo. Entonces, ahora tenemos que ver funcionamiento del corazón como tal. El recordatorio de lo que es la sístole y la diástole nunca está de más. La sístole es la contracción y la eyección de la sangre. La diástole va a ser la relajación y la entrada de la sangre al corazón. Existe un punto intermedio que se llama diástasis. ¿Qué es eso? Un punto intermedio entre los dos movimientos. Bueno, la circulación pulmonar y la circulación sistémica. Como ya le había dicho, el corazón derecho es el encargado de la circulación pulmonar, que si siguen el dibujito sería acá, que es la sangre que se bombea desde el corazón a pulmones y de pulmones se devuelve a corazón oxigenada para después irse a nivel sistémico. La sangre desoxigenada es bombeada hacia los pulmones por las arterias pulmonares que se originan del tronco pulmonar. Estamos aquí. Para su oxigenación pulmonar a nivel alveolo capilar, la sangre ya oxigenada regresa al corazón por las venas pulmonares y a la aurícula izquierda. ¿Ya? Las aurículas reciben, los ventrículos expulsan. Y la circulación sistémica, la sangre bombeada por el corazón izquierdo desde el ventrículo a la aorta y de ahí se va a todos los otros sistemas del organismo. La sangre que lleva oxígeno y los nutrientes que se obtuvieron a nivel del intercambio capilar son los que se expulsan por el corazón izquierdo. Esta sangre circula, pasa por los tejidos va a desoxigenarse porque va a ser usado ese oxígeno para generar energía, va a generar desechos y parte de esta sangre va a devolverse al corazón derecho para volver a hacer todo el ciclo de nuevo. El retorno con sangre desoxigenada y productos de desecho ocurre mediante venas cava inferior y superior hacia la aurícula derecha. Entonces, aurículas reciben, ventrículos eyectan. La comunicación entre la aurícula y el ventrículo va a ocurrir por las válvulas atrioventriculares, que son las que vemos aquí. Y la comunicación ventrículo y grandes vasos ocurre a través de las válvulas semilunares, que son las que están acá. Es importante reconocer después, porque les va a servir para semiología, la función que tiene la tricúspide y la mitral, porque después pueden reconocer soplos en ellas solo con auscultar, ¿ya? O sea, como por lo menos un prediagnóstico de algún soplo. Las cuerdas tendinosas y los músculos papilares van a evitar el flujo de sangre, aquí es que retorne la sangre por donde entró y sostienen las válvulas en una sola dirección. O sea, evitan que la sangre se devuelva, por ejemplo, a la aurícula. Ahí ya sería algo patológico. Van a haber 3 capas musculares, que son el endocardio, el miocardio y el epicardio. Y el miocardio, como yo les decía, del ventrículo derecho es más delgado. Y es porque es sangre que se va a ir a los pulmones, no al sistema. Existen 3 tipos de músculo: la musculatura atrial, la musculatura ventricular y la musculatura modificada. Esta última nos vamos a enfocar ahora para ver el tema de los marcapasos, ¿ya? Y se llama musculatura modificada para la generación y conducción del impulso. Entonces, ¿qué les decía del marcapasos? Se le llaman marcapasos, en verdad el marcapaso es el que ponen artificialmente cuando las personas tienen problemas para generar el impulso normalmente, pero también se usa para los nódulos, o nodos, es lo mismo. Los nodos o marcapasos naturales están conformados por la musculatura modificada, que es lo que yo les decía anteriormente, es un tejido muscular de conducción y generación de impulsos, y que va a determinar las contracciones del miocardio. El nodo sinusal y el nodo atrioventricular son los encargados, lo vamos a seguir viendo. El tejido muscular modificado para la conducción se conforma por las fibras internodales, las interceptales se llaman así porque están en el septum, y se van a ramificar a las fibras de Purkinje que van a llevar el impulso directamente al miocardio. Entonces, conducción eléctrica. Bueno, la conducción eléctrica ocurre por estos nódulos que yo les decía. La actividad del individuo va a generar variaciones en los requerimientos de riego sanguíneo, cantidad de oxígeno y volumen sanguíneo.
a mayor actividad física va a ser un mayor requerimiento y por lo tanto el corazón se va a generar más pulsaciones, ¿ya? El nodo sinusal es el responsable del impulso, que es este que está acá arriba. Es 250 veces más rápido que las neuronas más rápidas, con un potencial de 40 milivolts. El corazón se define como autónomo, pero eso no significa que no sea influenciable por factores externos, ya sean endógenos o exógenos. El corazón puede acelerar su ritmo, taquicardia, y enlentecerlo, bradicardia, siempre con una relación directa entre ventilación y perfusión. Acuérdense que esto está directamente conectado el corazón derecho con la respiración, con el intercambio a nivel capilar alveolar. La taquicardia va a ir acompañada, por lo tanto, con una taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, y la bradicardia con una bradipnea, que es el descenso de la frecuencia respiratoria. Cuando ocurre taquicardia, por ejemplo, sin taquipnea, ya se está hablando de algo patológico, generalmente. El frío y el sistema nervioso parasimpático van a generar bradicardia, mientras que la fiebre y la norepinefrina o adrenalina van a generar taquicardia, ¿ya? Que es del sistema nervioso simpático. Ya, seguimos con la conducción eléctrica. Entonces, si siguen este GIF, el nodo sinusal, o sinoauricular también se puede llamar, va a enviar la señal eléctrica para la contracción del músculo cardíaco. Él es el que manda. Al profe a veces lo ha puesto, o sea, yo me acuerdo que lo pusieron en una prueba nuestra, como quien era como el que comandaba todo el impulso, y es el nodo sinusal, o nódulo sinusal. Controla así la frecuencia de las contracciones musculares, marcando un pulso cardíaco. El impulso se transmite por las fibras internodales, como yo ya les había dicho, hasta el nodo atrioventricular. Estas son las internodales, porque están entre medio de los nodos. El nodo atrioventricular, que es el que sigue, va a actuar como estación repetidora y va a propagar el impulso a ambos ventrículos, porque el nodo sinusal solamente está en la aurícula derecha, ¿ya? Pero es el atrioventricular el que se encarga de pasarlo a los dos. Bueno, y se va a ir por el ¿cómo se llama? Ramificaciones del haz y después fibras interceptales y de ahí fibras de Purkinje, lo que ya les había dicho. Ya, esta es una cosa importante igual de la musculatura cardíaca, que posee discos intercalados, que son membranas que separan las células musculares cardíacas individuales entre sí y ofrecen una resistencia eléctrica 400 veces más baja que las membranas celulares comunes. Es por esto que el potencial de acción en el miocardio prácticamente no tiene resistencia, por lo que se propaga a través... Se te pegó en un momento, ¿podrías repetirlo? ¿En dónde? Un poquito más atrás. ¿Aquí? Sí, ahí se te pegó un momento. Ya, esto lo digo rápido porque igual es lo que ya había dicho, pero el nodo sinusal es el que manda todo, se pasa el impulso por las fibras internodales, el nodo atrioventricular es quien va a enviar y propagar, bueno, repetir, es como un ente repetidor de este impulso a los dos ventrículos a través de las fibras interceptales y luego las fibras de Purkinje. Eso es de esa parte. Bueno, y lo de los discos intercalados, les dije lo que está escrito, que son membranas que separan las células musculares cardíacas individuales entre sí y ofrecen una resistencia eléctrica 400 veces más baja que de las membranas celulares comunes. Por esto es que cuando llega el potencial de acción al miocardio se va a esparcir muy rápidamente a través de todo el corazón. Por eso se habla que es un sin sitio funcional, ¿ya? Literal es sin sitio, porque llega el impulso y ocurre en todas partes al mismo tiempo. Esto al profe igual le gusta preguntarlo, que es la diferencia entre la despolarización del miocardio con el músculo esquelético. Este es el gráfico del músculo esquelético y este es el gráfico de la despolarización del músculo cardíaco. Yo les recomiendo estudiarse igual este gráfico, como para entender un poco los intercambios de iones. Igual se los voy a resumir un poco más adelante. Entonces la contracción va a ocurrir por la llegada del potencial de acción a las membranas, que yo ya les dije que tiene una resistencia a este potencial súper bajo, y a su vez el potencial acá igual es alto, es de 120 a 140 milivolts. El potencial de acción prolongado
Si se fijan, el músculo esquelético es como que se despolariza y se repolariza muy rápido. En cambio, la contracción del miocardio igual se demora. Como tardanza ocurre para que se llene el ventrículo. Y por eso la contracción va a durar 15 veces más que el músculo esquelético. Este es el mismo gráfico, pero aquí yo les puse un electrocardiograma ya para que se empiecen a asociar más o menos qué es lo que va a indicar. Entonces, el potencial de acción como tal. El potencial de acción está producido por la apertura de dos tipos de canales, ¿ya? Los mismos canales rápidos de sodio que en el músculo esquelético, que esto es como lo que vieron para la P1, y una población totalmente distinta de canales, que son canales lentos de calcio, que son lo que pueden ver aquí. Estos canales van a permanecer abiertos durante varias décimas de segundo, que es lo que yo les explicaba, que es esta formación de la meseta. Durante este tiempo fluye gran cantidad de iones, tanto de calcio como de sodio, a través de los canales hacia el interior de la fibra muscular cardíaca. Y esto va a mantener un periodo prolongado de despolarización, lo que va a dar lugar a la meseta del potencial de acción, que es lo que nos marca el 2 aquí en el recuadro. Entonces, seguimos con el ciclo. Bueno, esto es lo mismo que les dije, pero aquí ya sale como explicado los movimientos de iones. Esto igual yo recuerdo que lo preguntaban. Los profes preguntan cosas súper aplicables, así que tienen como que entender la base. La fase 0, que es la que está marcada aquí, es la despolarización rápida. Sube muy, muy, muy rápido. Que es la apertura de los canales de sodio, que son voltaje dependientes, y va a hacer que disminuya la diferencia de voltaje intra y extracelular. Va a pasar de menos 80 a más 32 milivolts. Aquí debería haber un 32. La fase 1 es la repolarización transitoria. Sale potasio por los canales voltaje dependientes, sale cloro por intercambio de cloro-calcio, que es esto que vemos aquí, y se anula la diferencia intra y extracelular, y aquí es donde queda en 0, ¿ya? Luego viene la fase 2, que es la de la meseta. Es la entrada de calcio por los canales lentos, que también son voltaje dependientes. Y luego viene esta fase 3, que es la repolarización, donde va a salir potasio por los canales de potasio tardío. La célula va a continuar perdiendo cargas negativas y se va a hacer cada vez más negativas hasta llegar a una fase 4, que es de reposo, donde se va a restablecer el potencial de estado estacionario del corazón, que es de menos 80 milivolts. Y aquí ocurre por la salida de la bomba sodio-potasio. Va a existir un periodo refractario y vamos a ver el concepto de gasto cardíaco. El periodo refractario quiere decir que el músculo cardíaco, al igual que todos los tejidos excitables, van a ser refractarios a la reestimulación durante el potencial de acción en meseta prolongado. El periodo refractario del músculo auricular es mucho más corto que el de los ventrículos. ¿Esto qué quiere decir? Que el periodo refractario relativo al músculo cardíaco es corto, es casi inexistente. Porque si no estaría contraído mucho rato y no nos sirve porque nosotros necesitamos bombear constantemente. Como funciona con pulsaciones, tiene que tener un periodo refractario corto. A veces se produce una extrasístole, que es un latido prematuro que no va a aportar un mayor volumen de eyección sistólica. Cuando les hablo de eyección es literal la cantidad de sangre que sale desde el corazón. Y de ocurrir siempre va a ir acompañado de una pausa compensatoria. Y no se detecta tanto, pero el profe igual se los nombra, así que se los nombro. Yo no creo que se los pregunte. Esto sí, yo creo que se los puede preguntar. El gasto cardíaco. El gasto cardíaco va a ser la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto y es igual, lo que podemos ver en la fórmula, al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco es el resultado del volumen sistólico en esta fórmula. En reposo es aproximadamente 5 litros por minuto, independiente del estado físico o del entrenamiento del individuo. El gasto cardíaco puede cambiar cuando estemos frente a mayores requerimientos.
pero por ejemplo, aquí el profe siempre ha hablado de Usain Bolt, como que lo amo, pero que cuando estamos nosotros sentados, que nosotros que quizás no somos deportistas de alto rendimiento y estamos en un estado de reposo, nuestro gasto cardíaco va a ser muy similar al de él, pero quizás va a cambiar en un momento en que nos enfrentemos al ejercicio físico. Entonces, electrocardiograma. Lo que yo les puse aquí arriba es como realmente se ve un electrocardiograma cuando se hace. A ustedes les van a salir unas tiras gigantes y cada cuadrito va a significar un tiempo, ¿ya? Así se leen los electrocardiogramas. Pero para fines pedagógicos se enseña así. Estos GIFs son concordantes, así que si lo quieren después revisar bien para entender bien cómo, a qué contracciones o distensión corresponde, lo pueden revisar. En el fondo el electrocardiograma lo que hace es marcar curvaturas, que son las ondas del impulso de lo que habíamos hablado anteriormente. Son hacia arriba y hacia abajo y son producto de los potenciales de acción que se producen durante la estimulación cardíaca y se repiten de un latido a otro, salvo que exista alguna alteración. Pero como esto es fisiología, no vamos a ver alteración. Pero un poquito. Ya, comenzando, tenemos la onda P. Les voy a repetir esta imagen todo el rato para que como que lo puedan asociar con las contracciones. La onda P es la primera onda del ciclo cardíaco, representa la despolarización de las aurículas o atrios y está compuesta por la superposición de la actividad eléctrica de ambas aurículas. Se supone que estas son dos ondas, pero en el electrocardiograma se grafican así. Va a corresponder a la aurícula derecha la primera y a la izquierda la segunda parte. Ya, el complejo QRS es un complejo porque ocurre como muy rápido, pero cada una significa algo distinto. La Q es la primera deflexión negativa, esta que está aquí, no sé si se ve mi... Bueno, corresponde a la despolarización del septum intraarticular, o sea, cuando el impulso va por aquí. La R va a ser muy positiva y es la despolarización del ventrículo izquierdo. Y la S va a ser la despolarización del ventrículo derecho, que va a tener un menor voltaje que la del ventrículo izquierdo, porque también es más pequeño. Podría en ocasiones ocurrir que la onda Q no se detecte de manera fisiológica, pero eso es como por un tema de la gráfica, como que por suma de vectores se anula. ¿Ya? Que si después quieres leer un electrocardiograma y no pillas la Q, tampoco es algo tan anormal. La onda T va a ser positiva y va a corresponder a la repolarización ventricular, que es necesario para una nueva despolarización y contracción. O sea que la T me va a marcar una diástole, ¿ya? Entonces el complejo Q de P, Q y R y S van a ser sístoles y la T va a ser diástole. A veces aparece una onda U, que suele ser positiva, de escaso voltaje y aún no se sabe por qué ocurre. Se cree que podría ser la repolarización de los músculos papilares. Ya, esto yo se los dejo como por si les sirve a futuro, yo creo que sí les va a servir, que son las frecuencias cardíacas de distintos animales, por si después lo quieren revisar. De aquí, bueno, cuando incrementa la frecuencia cardíaca, por lógica se va a cortar la duración de cada ciclo, que es más rápido. El ciclo cardíaco es lo que yo ya les había explicado, la sangre desoxigenada desde el sistema, entra a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y de aquí es bombeada hacia el pulmón. En el pulmón se oxigena, del pulmón vuelve a aurícula izquierda, de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo y de ahí al sistema. Después del sistema vuelve a aurícula derecha. Eso es el ciclo como a grandes rasgos. Entonces, tenemos el fonocardiograma. Este cuadro es bacán. El profe lo usa siempre y yo lo encuentro muy bacán. Me costó entenderlo, pero no es tan difícil. El fonocardiograma es el que está aquí abajo, que en el fondo es el que va a marcar el DUM y el loop mediante ruidos cardíacos. El primer ruido cardíaco va a ser el más prolongado, que es el sonido de DUM, que va a ser nuestra sístole, o sea, nuestra eyección. El sonido corresponde al cierre de las válvulas atrioventriculares.
El segundo ruido va a ser, ay, no sé si se ve mi cursor, pero bueno. El segundo ruido va a ser inmediatamente después del primero, es menos prolongado y es el loop, y corresponde a la diástole, o sea, el cierre de la válvula pulmonar y aórtica. Y el tercer ruido cardíaco, el profe lo pregunta a veces en la prueba, igual se los puse, es causado por el llenado brusco del ventrículo debido a una velocidad del flujo aumentada, un volumen de sangre aumentado. A veces se escucha, a veces no. También esto va a depender de dónde estemos haciendo este fonocardiograma, porque todo se va atenuando cuando nos alejamos del corazón. El soplo va a ser una alteración del primero o segundo ruido cardíaco y es más fácil escucharlo en el primero. Y de hecho ustedes con puro fonendo de repente pueden identificar si corresponde a qué válvula corresponde. El electrocardiograma, el que ya vimos, no se lo voy a explicar más porque lo vimos recién, pero es en el cuadro el que está aquí arriba. Ya, presión y volumen cardíaco van a ser este gráfico azul, que es el volumen ventricular, y el rojo va a ser la presión ventricular, ¿ya? Vamos a tener al principio una fase de llenado, que es esta, que ocurre entrando en diástole con una presión de 0 miligramos de mercurio intraventricular. Acuérdense, y la Fernanda creo que igual se le dijo, la presión 0 es en ventrículo, ¿ya? No es en las arterias, no es en la aorta, ¿ya? Si no, nos morimos, porque no puede dejar de pasar sangre por ahí. Va a existir además una fase isovolumétrica, que es esta que está aquí, en donde la presión ventricular al momento del primer sonido aumenta de 0 a 80 miligramos de mercurio, que va a ser nuestra diástole, y el volumen intraventricular, el azul, en este periodo súper cortito de diástole donde aumenta la presión, se mantiene constante. Y eso es porque se está manteniendo la sangre dentro. No hay ingreso ni eyección aún. Y luego viene la fase sistólica, ya que va a ser la eyección como tal. Que recién alcanzado los 80 miligramos de mercurio, la sangre va a ser expulsada por los ventrículos a los vasos, o sea, nuestra sístole. Y como podemos ver en el electrocardiograma, es precedido, esta es la eyección ya, esta es la fase de eyección, y ahí disminuye de nuevo. Va a ser precedido por la onda QRS, que es lo que habíamos hablado del electrocardiograma. Estas son el volumen telediastólico y telesistólico. Esto se los pone el profe, yo no sé. Es útil saberlo. Apréndanselo igual para la prueba. Bueno, la pre y la postcarga. La precarga va a ser el grado de tensión del músculo cuando comienza a contraerse. En el caso del corazón va a corresponder a la presión telediastólica. En cada diástole, al relajarse los ventrículos, trabaja el corazón para mantener la presión 0, pero se mantiene en una semicontracción. ¿Qué es lo que yo les hablaba de la diástesis? Bueno, y hasta la postcarga, que va a ser la carga contra la que el músculo ejerce su fuerza contráctil. El corazón corresponde a la presión, en el corazón corresponde a la presión en la arteria pulmonar, lado derecho, y a la arteria aórtica, el lado izquierdo, que va a ser 1/6. Acuérdense que la aórtica siempre está un poco más alto porque es la que al final tiene que tener una mayor resistencia, porque el corazón derecho es más chiquitito que el izquierdo. Los 80 miligramos de mercurio, de los que yo les hablaba, de presión, igual es harto, ¿ya? Y puede incrementar aún más en individuos hipertensos por vejez. Ya, el gasto cardíaco es lo que ya habíamos visto. Bueno, esto se lo voy a dejar para que lo lean, porque es como lo que dijo un poco el profe en la clase. El mecanismo de Frank Starling. La cantidad de sangre bombeada por el corazón cada minuto está determinada casi en su totalidad por el flujo de sangre procedente de las venas al corazón, lo que se denomina retorno venoso, que ya lo habíamos hablado. Es decir, cada tejido periférico del organismo controla su propio flujo de sangre. A medida que aumenta la presión auricular, acuérdense que las aurículas reciben la sangre,
el respectivo gasto sistólico por minuto también aumenta. Por ello, las curvas de función ventricular expresan el mecanismo de Frank-Starling. Este es un mecanismo como de homeostasis de los cambios de presión que tiene el cuerpo. Eso es como a grandes rasgos. Entonces, el mecanismo de Frank-Starling en el fondo es que el corazón se adapta a diferentes volúmenes de sangre. Es decir, dentro de los límites fisiológicos, el corazón bombea toda la sangre que llega, sin permitir que se remanse una cantidad excesiva de sangre en las venas. Esto es como que el corazón va a ser capaz de recibir todo lo que la vena le mande. Por ejemplo, si estamos ante un ejercicio muy, muy, muy intenso y nuestra musculatura de verdad está como haciendo, generando mucha desoxidación de la sangre, el corazón va a ser capaz de soportarlo ya. En otras palabras, permite que llegue un poquito más de lo común, pero igual es limitado. Esto igual puede producir ya cosas más patológicas a futuro. Ya, la estimulación simpática y la parasimpática es lo que yo le decía, pese a que el corazón es capaz de como generar su propio impulso, no significa que estímulos externos al mismo corazón no lo afecten. Mediante la estimulación simpática se puede lograr que el gasto cardíaco aumente 2 a 3 veces. Acuérdense que simpático es como de lucha, el reflejo de lucha o huida. Se puede incrementar la frecuencia cardíaca porque de 70 latidos por minuto hasta 180 e incluso 200 y a veces 250. No suele pasar, esto es en humanos. Además, aumenta la fuerza de contracción ventricular. ¿Por qué? Porque tiene que inyectarse más sangre más rápido. Mediante la estimulación parasimpática por el nervio vago, que tenemos acá, el gasto puede bajar a cero transitoriamente e incluso se puede llegar a paralizar el corazón. Si el corazón se paraliza porque no funcionan los nódulos, ocurre lo que se llama escape vagal o latido ventricular débil, que es como la forma que tiene el corazón de así pegar los últimos latidos para evitar morir. Después de este escape vagal, la frecuencia puede ser de 20 a 40 latidos por minuto, disminuyendo la fuerza de contracción en un 20 a 30%. Ya, esto es lo mismo que yo les había dicho. Entonces, el sistema electrogénico. Esto es un poco también lo que yo ya les había dicho, que tiene que ver con la entrada de ciertos iones que van a prolongar, por ejemplo, este potencial de acción. Los túbulos T del músculo cardíaco son 5 veces de mayor diámetro que los del músculo esquelético, por lo que el calcio entra más rápido y los túbulos T tienen mayor cantidad de polisacáridos de carga negativa. Todo esto va a influir en la frecuencia cardíaca. El calcio incrementa fuertemente la sístole cardíaca, pero un exceso de calcio puede llevar al corazón del individuo a una contracción espástica del mismo corazón, generando incluso un paro cardíaco en sístole. Adicionalmente, para que no sufran accidentes fisiológicos por exceso de calcio, que no suelen existir, lo que hay que considerar acá es que a veces, pese a que los excesos de calcio no ocurren en el cuerpo como de manera fisiológica, sí pueden ocurrir en ciertos casos como la hipocalcemia postparto, que, bueno, lo van a ver después en patología, pero es algo fisiológico porque el requerimiento es mayor, ¿ya? Como porque se va la lactancia y todo ocurre en rumiantes. Pero es solucionable. O sea, si un médico veterinario lo detecta, hay que inyectar calcio de a poquito y de forma lenta y se va a solucionar. Y lo del potasio, esto es para explicar un poco lo que es la eutanasia. El potasio va a influir en la conducción a través de las auriculoventriculares y produce bradicardia intensa y una solución saturada, por ejemplo, de potasio puede causar la muerte por paro cardíaco en diástole, ¿ya? Un paro cardíaco en diástole se puede revertir con RCP porque aún hay volumen dentro de sangre, ¿ya? Si el paro cardíaco ocurre en sístole, es difícil de revertir porque no hay nada que empujar de manera mecánica o con fibriladores.
En la eutanasia lo que hacen de hecho es, primero ponen un barbitúrico para que el animal entre en un coma profundo, pierda la conciencia y después se le inyecta una solución sobresaturada de potasio. Y aquí hay que tener ojo, el profe también lo dice, porque a veces hacen eutanasia y el animal puede ser que por algún movimiento mecánico, no sé, quizás el cuerpo se golpeó en un auto o algo así, podría llegar, en teoría, yo no creo, nunca he escuchado que eso pase de verdad, pero podría llegar a reiniciarse el corazón con ese poco volumen de sangre que le quedó. Bueno, la temperatura también va a tener un efecto significativo donde la fiebre aumenta el metabolismo cardíaco. Una fiebre intensa puede llegar a duplicar el gasto cardíaco, lo que tendrá influencia en los sistemas metabólicos del corazón y se va a producir taquicardia con fiebre. A su vez, la hipotermia disminuye la frecuencia cardíaca, pudiendo ser mortal. Los barbitúricos, que es lo que yo les decía que se usan a veces, son sedantes, ¿sí? Como para perder la conciencia del animal, pueden bajar la temperatura a un punto de hipotermia. Así que cuando se hacen procesos de sedación hay que estar atento a la temperatura del animal. Y la hipotermia, por lo tanto, va a producir bradicardia. Esto es lo mismo que ya vimos. Recuerden, el nódulo sinusal es quien comanda todo. Se los va a leer. En la autonomía del corazón es fundamental el denominado sistema electrogénico, que ya lo vimos. Este sistema se da cuenta de las situaciones fisiológicas, generar impulsos rítmicos donde el marcapaso sinusal es fundamental, conducir estos impulsos a través de las fibras de conducción cardíaca. La negatividad máxima que tiene el nódulo sinusal es de menos 50 megavolts y la menores de, o sea, y puede llegar a menos 80 y hasta 90, menos 90 milivolts en las fibras ventriculares. El sistema se encuentra especializado para generar, bueno, la contracción rítmica y en condiciones normales las aurículas se contraen un sexto antes que los ventrículos. Y esto es fundamental porque tiene que tener un tiempo de llenado también. No puede ocurrir toda la contracción al mismo tiempo porque como que no se movilizaría bien la sangre en el mismo corazón. Esto es un poco lo mismo, que existe una alta permeabilidad al sodio, por lo que la despolarización va a ser muy rápida en comparación quizás al músculo esquelético. Sí, eso, ya está ahí. La resistencia eléctrica también es lo que ya habíamos visto, y esto explica un poco que no ocurre esta repolarización al mismo tiempo en todo el corazón. Hay una desincronización en la transmisión de la señal entre atrios y ventrículos, porque no puede ocurrir que el ventrículo, por ejemplo, lata antes que el atrio, porque el atrio es el que recibe la sangre, ¿ya? Por ello, el atrio, gracias a la señal sinusal, retrasa la conducción por resistencia eléctrica. Los tiempos son importantes cuando uno quiere leer electrocardiogramas, porque ahí puede haber así como, no sé, pues si hay que es igual, parece que lo preguntaron en una prueba, pero como aplicación de todo lo que hablamos, que les pueden preguntar como qué pasa si hay un alargamiento de la QRS. Y ahí ustedes tienen que hablar que hay una resistencia quizás más prolongada de la sístole. No sé, cosas así, es lo que suelen preguntar los profes. Pero lo importante aquí es que los atrios laten antes que los ventrículos. Esto es todo lo que hablamos anteriormente. Un gráfico bacán que encontré por ahí. Presiones. La presión media contemplada para el cálculo es de 60% diastólica y un 40% sistólica, porque la diástole dura más que la sístole. La principal arteria sistémica no tiene un área muy grande, que sería la aorta. La mayor área del sistema vascular está en los capilares, y ellos, como tienen un gran área, tienen una menor presión. Y a su vez, mientras más lejanos estemos del corazón, hay menor presión. Por eso se toma la presión lo más cerca de los grandes vasos, en el brazo, en las patas delanteras. Esto es lo mismo de que a medida que nos alejamos del corazón, la presión va disminuyendo. Esto se los dejo, yo creo que esto estudiénselo para semilla, les va a servir caleta. A los perritos se les toma la presión en las patitas delanteras, así, y con un Doppler.
Usualmente es con un Doppler que se pone entre medio de los cojinetes y uno puede escuchar ahí como cuando se corta la sístole y la diástole a medida que vamos aumentando la presión del manguito, que es esto. Algunos antecedentes: el flujo sanguíneo de los tejidos está controlado por las necesidades de los tejidos, ya lo habíamos hablado. Por ejemplo, una equinofina sangre de carrera, la necesidad de riego sanguíneo al músculo va a aumentar y por ello el vaso se va a contraer. Esto es lo que explica la puntada del flojo, que es cuando uno se expone o hace un ejercicio que requiere mucha oxigenación, mucho gasto cardíaco, y de repente el corazón no lo puede entregar al tiro, entonces lo que hace el sistema como vascular es contraer el vaso para liberar eritrocitos de forma más rápida, como más inmediata, a los tejidos. También otra cosa importante es que en el proceso de absorción digestiva, o sea, después de que comemos, se puede necesitar hasta un 40% del volumen sanguíneo total. Por eso tampoco estudien después de al comer o como que tienen que darse un tiempo para reposar porque de verdad la sangre no les va a estar llegando como en grandes volúmenes del cerebro, como que va a estar muy concentrado en la absorción digestiva. Entonces el gasto cardíaco se va a controlar por la suma de todos los flujos tisulares y la presión arterial está controlada por el control de este flujo y el control del gasto cardíaco, que pueden ser por sistema nervioso y hormonal. Ya vamos terminando. Hematodinámica. Bueno, esto es un poco como relacionado a lo que les habló Fernanda recién. El flujo va a ser la diferencia de presión entre dos puntos partido por el radio, la resistencia periférica, el concepto que vimos al comienzo. La resistencia del sistema vascular va a variar en función del calibre de los vasos sanguíneos y la viscosidad de la sangre, siendo la sangre un tejido, la sangre es un tejido chiquillo, que tiene un comportamiento de flujo laminar. La resistencia va a depender entonces del calibre del vaso y de la viscosidad, ya lo habíamos dicho, y el vaso sanguíneo tiene un diámetro variable para mantener los flujos de forma fisiológica. O sea, todos nuestros vasos sanguíneos se vasodilatan y vasocontraen. Ya, esto es lo del hematocrito. Yo no sé si ustedes habían visto antes cómo se hace, pero en el fondo se pone sangre, se toman muestras de sangre y se ponen en estos tubitos, donde se centrifugan y se van a separar como los eritrocitos del plasma. Y esto tiene unas rayitas, como que está estandarizado, como en esta foto, cuando hay un hematocrito normal, hay anemia o hay policitemia. Hay otras alteraciones igual, pero esto es solo para que entiendan un poco el concepto de viscosidad. Cuando tenemos policitemia, por ejemplo, es más viscoso, porque hay más eritrocitos. Vamos un poquito. Ya, la capacitancia o compliance es la propiedad que tienen los vasos sanguíneos de ajustarse a volúmenes variables de sangre en un tiempo determinado dentro de los rangos fisiológicos. La mayoría de las veces, la capacitancia es retardada en el tiempo, factor que se debe tener en cuenta en la restitución hídrica hidrosalina y en la transfusión de sangre. O sea que frente a subidas de volúmenes sanguíneos, hay que hacer todo lento, ¿ya? Como cuando ustedes estén pasando suero, siempre tienen que hacerlo lentito porque los vasos igual se demoran. Si bien se adaptan, se demoran un poquito. Esto es lo que se marca aquí como una incisura como muy notoria. Y pasa lo mismo cuando hay, ¿cómo explicarlo? Cuando hay consumos, por ejemplo, de sal. El profe también siempre les va a poner ese ejemplo y como que estudiarlo de la clase de él. Que uno puede hidratarse y todo lo que quieran, pero como que igual los vasos se van a demorar en bajar esta hipertensión que se generó. Esto, bueno, es lo del consumo de sal que les hablaba anteriormente. Se los voy a dejar para que lo lean después, porque el profe igual lo explicó harto en la clase. Bueno, el registro de la presión arterial es como se ve en este gráfico. Les volví a poner el de abajo. Es como el que está ahí. También va a representar el ciclo cardíaco. Esto es lo que ya les hablaba de la incisura.
Y la presión va a ir disminuyendo a medida que nos alejamos del corazón. El registro de presión normal en humanos es como de 80 a 120. Y aquí les dejé algunas patologías, por si después las quieren estudiar o les sirven, que son las que están en estos gráficos. Ya, la aorta, su presión es tan o más importante que la ventricular, porque la aorta es quien mantiene una presión constante a nivel sistémico. Por eso es que la aorta es la que, por donde se eyecta la sangre del corazón izquierdo al sistema. La aorta, a diferencia del ventrículo, nunca llega a presiones de cero. La aorta lo que más baja es a 80. Estos son milimol de mercurio. Y puede subir a 120. Esto el profe los puso en la clase. No sé, como que no lo dio mucha vuelta. Esto es lo de la contracción del vaso que yo les decía, ya se lo expliqué. Los esfínteres precapilares van a facilitar la redistribución del riego sanguíneo y a su vez los esfínteres son como quienes evitan que la sangre, o sea, quienes permiten que la sangre se mueva en una sola dirección y que no existan regurgitaciones. Pueden ocurrir regurgitaciones, pero usualmente tienen que ver con un problema más a nivel cardíaco como tal, del corazón como tal, que de los vasos. Ya, los vasoconstrictores y vasodilatadores es lo que yo les decía, que pese a que el corazón es autónomo en el sentido de que genera sus propias pulsaciones, estas pulsaciones se pueden ver afectadas por factores endógenos o exógenos. La noradrenalina, la adrenalina, la angiotensina, la vasopresina, la entutadelina van a ser vasoconstrictores. Los vasodilatadores más comunes suelen ser la bradicina y la histamina. La histamina es cuando tenemos inflamaciones, aparece ella, y igual tiene sentido, pues, como que necesitamos una mayor llegada de sangre a donde, por ejemplo, tenemos una fractura o un golpe o algo que haya que reparar. El riñón va a ser quien tiene un mayor requerimiento de sangre, la glándula tiroidea también, pero no tanto. O sea, cuando hay un problema de distribución de sangre en el cuerpo, el riñón siempre suele ser de los primeros que se ven afectados. Pese a esto, no todos los órganos son igualmente sensibles a las variaciones del riego sanguíneo, pero esta demanda de sangre no tiene que ver con que sean más o menos importantes. Por ejemplo, el cerebro igual no tiene un requerimiento tan grande, pero también se ve afectado el tiro si es que hay una hipoxia prolongada. Bueno, y el control de la presión sanguínea va a ocurrir por los vasoreceptores que están presentes en las paredes de las arterias. Van a existir en los glosofaringios, por ejemplo, que son los que producen los desmayos. Cuando alguien, no sé, uno se para muy rápido y como que no llega suficiente sangre a la cabeza, hay un cambio de presión muy fuerte, como que el cuerpo manda a uno a que se desmaye. Y por eso alguien que se desmaya no hay que levantarlo, porque ese desmayo es algo fisiológico para que llegue sangre a la cabeza. Bueno, los vasoreceptores van a ajustar la presión arterial rápidamente frente a cambios de posiciones del cuerpo. Se encuentra también en el callado aórtico y en la bifurcación de las carótidas. Ya, y esto yo se los dejo para que lo estudien después, pero es un poco lo que pasa cuando aumenta el volumen extracelular. Tiene un poco que ver con esos ejemplos que da el profe de cuando uno consume mucha sal. Esto es para recordar que cuando se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que es cuando baja la presión. Esto igual yo lo vi creo que estaba en mi prueba de cuando yo la di. Pero eso, la renina es la hormona reguladora de la presión sanguínea, así que tiene sentido. Y esto también es un ejemplo que les pone el profe. Yo creo que estos dos ejemplos los tienen que estudiar ustedes para la prueba. Estoy segura que se los va a preguntar, pero prefiero que escuchen lo que el profe les dijo porque no sé cómo él va a hacer su pregunta. Eso.
No sé si hay dudas. Creo que ninguna. Una acotación a lo que dijo la Ali cuando uno se desmaya, para que llegue mejor la irrigación sanguínea, tratan de levantarle los pies. Sí, es súper importante como para acelerarlo un poco más. Ni se le ocurra parar a alguien o a un animal que se desmaya. Como que es fisiológico, es normal, déjenlo, que se reponga. No sé si alguien más tiene dudas. Parece que no. Ya, entonces yo le doy con la mía ahora. Ya, ahora vamos a entrar de lleno a lo que es la regulación ácido-base. Recordemos un poco, el rango de pH entre los mamíferos fluctúa entre los 35, entre los 7,35 a los 7,45. Cualquier alteración a este no es compatible con la vida, eso es súper importante. También recordemos que los ácidos son los que ceden protones o hidrogeniones y las bases son las que aceptan protones o hidrogeniones. También toman en cuenta que todos los días se produce ácido corporal y este se ve reflejado en el pH sanguíneo. El pH sanguíneo regula la función celular. Esta funciona con pH adecuado, ya que si no afectaría la actividad normal, las reacciones enzimáticas y funciones específicas de los canales, también los transportadores de vesículas, etc. Las principales fuentes de hidrogeniones es la reacción del dióxido de carbono, y este se considera como un ácido. Y la segunda fuente es el metabolismo de proteínas y otras moléculas orgánicas, ejemplo el ácido láctico. La tercera fuente es el consumo oral de las proteínas y o ácidos. Y tenemos una cuarta causa, que igual es súper importante, que vendrían haciendo las patológicas, que vendría a ser la pérdida de bicarbonato mediante la diarrea, insuficiencia renal y creo que hasta por el vómito. Ya, la pérdida de hidrogeniones la pérdida de hidrogeniones se puede dar por pérdida de ácido clorhídrico por el vómito y pérdida de protones por la orina. Recuerden que estas son patológicas. Para entender cómo es importante el CO2, es necesario conocer la reacción del ácido carbónico. Acá tenemos la reacción del ácido carbónico. En primer lugar tenemos el CO2, que es producto de la respiración celular. En segunda tenemos una fase acuosa que se combina con el agua del plasma y ahí genera el ácido carbónico. Y esta reacción es espontánea pero lenta, pero tenemos una enzima llamada anhidrasa carbónica que la cataliza y acelera. También tenemos que el ácido carbónico se disocia en protones y bicarbonato, y esta reacción es bidireccional. Por lo tanto, el cambio en el pH se puede deber al cambio en concentraciones del dióxido de carbono, de los hidrogeniones o del bicarbonato en el organismo. Ya, ¿cómo el organismo maneja los cambios de pH? Tenemos una sustancia que se llama buffer, que puede estar presente en el medio intracelular, que son las proteínas capaces de captar protones, ejemplo mioglobina, hemoglobina, etc. Fosfato orgánico e inorgánico también, que puede ser ATP, ADP, etc. Y tenemos la extracelular, que es el carbono óseo, matriz del hueso, albúmina y globulina. Y acá tenemos la aproximación de Henderson-Hasselbalch, que se los dejo ahí. Y tenemos que el pH del cuerpo es 7,4 aproximadamente, que eso, como se dice, tiene una constante disociación del ácido carbónico del 6,1, más la longitud de los porcentajes del bicarbonato partido por la concentración de 0,3 multiplicado por la presión del CO2. De la ecuación podemos inferir
que, por ejemplo, si pierdo el carbonato, según la fórmula del pH, disminuyo ácidos. Y si tengo una hipoventilación o bradipnea, o en peor de los casos, apnea, comienza a acumular CO2, ya que no hay ventilación alveolar. Es importante saber que la ventilación alveolar es la forma única y más importante que tiene el organismo de eliminar CO2 en la sangre. Viceversa, si hay una hiperventilación o taquipnea, el pH de la sangre aumenta y se vuelve más alcalino, y se debe por el aumento de la frecuencia respiratoria, aumento del volumen corriente o tibial, que en el volumen del aire inspirado o expirado, porque el CO2 disminuye. Ahora tenemos la importancia de la reacción del ácido carbónico en regulación del ácido base. Tenemos reacción del ácido carbónico con su constante de disociación que es 6,1. El bicarbonato se elimina por los riñones, el CO2 por los pulmones, el CO2 y el agua son abundantes en el organismo. Ahora vamos a hablar un poco de la gasometría, que es tomar una muestra de sangre, y esta sería una herramienta de apoyo al diagnóstico y se utiliza en pacientes críticos. Debe correlacionarse con el paciente y sirve para medir y tratar. La muestra se puede tomar de la arteria para evaluar la función respiratoria y metabólica, o en la vena para evaluar solo la función metabólica. Los resultados que entrega son el pH sanguíneo, la presión del CO2, concentración del bicarbonato y presión del oxígeno. Y la arteria sirve para determinar o detectar la hipoxemia. Tenemos también otra forma de detectar la presión del oxígeno, que es sin pulsar una arteria o una vena, que vendría siendo el oxímetro de pulso, que es esta maquinita de aquí, que emite una luz infrarroja que traspasa los tejidos y determina el porcentaje de saturación de hemoglobina. Un 90% o más es lo normal. Si es inferior significa hipoxemia, o sea, en teoría. Y acá tenemos la curva de disociación en la oxihemoglobina. En el eje X está la hemoglobina, y bajo el 90% de saturación hay menos de 60 miligramos de mercurio, no, 60 miligramos de oxígeno, y eso se llama hipoxemia. 100 es lo normal, de 60 a 100 no es normal, técnicamente sería una hipoxemia. Los valores los valores de 60 se denominan hipoxemia, ya que con esto no son compatibles con la vida. Además, esta maquinita nos puede entregar el pulso. Y acá tenemos un perrito, y acá lo que se hicieron fue medir el ritmo cardíaco, que está con, ¿cómo se dice? Que está bandado por la despolarización del corazón. Se observa la onda P, Q, R y S, y se observa la onda P varias veces. La onda P significa despolarización de la aurícula, y si la aurícula se está despolarizando al mismo tiempo y funciona bien, está funcionando el marcador sinusal. Por lo tanto, el ritmo es sinusal, con una frecuencia de 105. Se ve más abajo en azul, acá, el pulso, que es de 91. Eso es malo porque es cercano a hipoxemia. Otro dato que se observa es la presión sistólica, que es de 120, la diastólica de 84 y la presión media, que es de 99. Estos rangos son normales. Ahora vamos a ver los trastornos básicos de ácido base en el organismo, que son 4. Tenemos la acidosis metabólica, la acidosis respiratoria, alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. Acidosis es la acumulación neta de ácido en el cuerpo. La alcalosis significa la acumulación neta de bases en el cuerpo. Si el pH baja de los 7,35 es acidemia. Si el pH aumenta sobre los 7,45 es alcalemia. El pH arterial o venoso está disminuyendo, acidemia. Aumenta la presión de CO2 en la sangre, y eso se regula hipoventilando. Lo podríamos denominar eso acidosis respiratoria. La disminución del bicarbonato en la sangre vendría siendo la acidosis metabólica, y se puede diferenciar con exámenes de sangre y oxiometría, como lo señalé anteriormente. El pH arterial o venoso está aumentado
y eso es alcalemia. Disminuida la presión del CO2 en la sangre, se regula aumento del bicarbonato en la sangre, es alcalosis metabólica. Peña, te Ahora, cortaste un poco en lo último que dijiste. ya, igual lo voy a explicar más a profundo aquí. Ya, para acá. La acidosis metabólica vendría siendo la acumulación de ácido en el cuerpo, disminución primaria de las concentraciones plasmáticas de bicarbonato, que induce un aumento de concentración de hidrogeniones y reducción del pH. El pH disminuido y una concentración de bicarbonato disminuido. La compensación de la disminución de la presión del CO2 a través de la hiperventilación, como señalé anteriormente, común en pacientes críticos que no tienen problemas respiratorios. Las causas es la pérdida de bicarbonato por riñón o por la diarrea. Otra explicación sería la ingesta de ácidos como la aspirina, aunque sería raro ya que el paciente moriría por otras razones como la gastritis. El aumento de la producción del ácido por el aumento de la producción del ácido está dado por el aumento del ácido láctico, que es un metabolismo anaeróbico en la célula debido a una baja de presión de oxígeno, y la glicólisis se desvía en formación de ácido láctico y esto se acumula en protones. O por aumento de los cetoácidos en pacientes con diabetes mellitus. Y generalmente se provoca hipoxia y esto genera shock o hipovolemia. El atropello de un perro o gato produce protones de consumo de bicarbonato y esto genera acidosis. Y el ácido láctico se produce normalmente en el cuerpo y se almacena en forma de lactato en hígado y riñón mediante el ciclo de Cori, y en el hígado especialmente en agua, CO2 y bicarbonato. Los productores de lactato en reposo son la piel, eritrocitos, encéfalo, pared intestinal y músculo esquelético. Pero en hipoxia, o cuando es patológica, o cuando hay hipoperfusión, los principales acumuladores del lactato son el músculo y el intestino. Y acá les tengo la concentración como normal del lactato, que es de 2 a 3 milimol por litro. Acidosis respiratoria, que es la acumulación de ácidos por el aumento de la presión del CO2. Esto quiere decir que el pH disminuye. ¿Cómo se compensa esto? Con un aumento adaptativo de la reabsorción de bicarbonato por parte del riñón. Y la causa son problemas de ventilación alveolar debido a problemas de alvéolos o la pleura que causan hipoventilación, que es la acumulación de CO2. La alcalosis metabólica es la acumulación de bases en el cuerpo por aumento de bicarbonato sanguíneo, lo que implica un aumento del pH en la sangre. ¿Y cómo se compensa esto? Puede ser compensado por el riñón o por el pulmón, y como un anexo, el pulmón lo compensa más rápido porque implica hipoventilación, para que el CO2 se acumula y vuelva a desidificar un poco el medio para volver al normal. Las causas, la más común es la pérdida de protones y ácido clorhídrico animal gástrico, es decir, mediante vómitos, etc. Tenemos la alcalosis respiratoria ahora, que es la acumulación de bases en el cuerpo por disminución de la presión del CO2. ¿Cómo se compensa esto? El riñón, para compensar, reduce el bicarbonato aumentando su aspiración. La causa, todo lo que provoque hiperventilación o taquipnea, por ejemplo, el dolor y la cefalitis. Y casi por último tenemos los mecanismos de compensación. Tenemos 6 horas a 12 comienza la compensación respiratoria, que puede ser por hiperventilación o por hipoventilar, dependiendo. Lo más importante es la renal, que comienza a las 72 horas, y el pique es a los 7 días. El total como que se regula entre 7 y 14 días. Y la causa más potente para estimular una hiperventilación es el CO2. Luego viene el O2, que vendría siendo por hipoxemia, y luego viene la acidemia, por los protones. Y eso sería la ayudantía de regulación de ácido base. ¿Alguna duda?
No hay nada en el chat. Pueden hacerla por el chat si quieren, yo lo leo. ¿Están vivos? Chiquillos, ¿o quedó todo clarísimo? Yo creo que quedó todo clarísimo. Al parecer sí. Entonces, si no hay preguntas, eso sería la ayudantía. Muchas gracias por asistir. Recuerden donarle a los perritos de 4A. Gracias.